Buenas tardes, hoy mi compañero Luis Carlos González y yo, Antonio Guardia, le vamos a hablar sobre la Iglesia San José. Iglesia San José de Panamá. La Iglesia San José de Panamá forma parte de las propiedades de los agustinos recoletos que se trasladaron desde Panamá Viejo a la nueva ciudad en 1677, conocida hoy como Casco Antiguo. Esta estructura colonial es un derroche de tallados barrocos con fuertes influencias indígenas y artes coloniales. Esta iglesia cuenta con un altar tallado de cedro, abargo conocido como el altar de oro. Presenta con 8 columnas salomónicas. En su nicho principal se encuentra San José con el niño Jesús y otros santos que le acompañan. El altar de la iglesia San José, ubicada en el casco antiguo de la ciudad Panamá, fue uno de los grandes tesoros de oro a los que no pudo llegar el pirata inglés Henry Morgan durante los saqueos que encabezó el siglo XVII, gracias a la picardía de un fraile que lo pintó de negro con una sustancia parecida al alquitrán. El templo de estructura colonial e interior con detalles barrocos e indígenas que se alza en la avenida A y calle Octava es uno de los más visitados del casco. Vamos por la reseña histórica. En el siglo XVII, el obispo Fray Agustín de Carvalho autorizó la instalación del convento de San José, regentado por la Orden de los Agustinos Recoletos. El 15 de abril de 1612 quedó fundado el convento de San José. Ese mismo año se fundó el seminario de San Agustín para la preparación de sacerdotes. La primera piedra de la iglesia se puso en 1612 en una huerta que donó el capitán Lorenzo de Roa cerca de la ciudad de Panamá. Pero la desgracia afligió a la orden. Cuando se disponía a inaugurarla, la cúpula de la iglesia se vino a tierra por un defecto de construcción y toda la estructura quedó convertida en ruinas. Los religiosos que la ocupaban se trasladaron a un local alquilado en la vecindad de la ermita de Santa Ana, pero fueron desalojados por las autoridades. Después de fuertes temblores, en mayo de 1621, volvieron a instalarse en la misma casa junto a la ciudad de donde habían sido expulsados. La posición de este nuevo monasterio, aunque más cerca que el anterior de la población, pero fuera de ella, lo salvó del incendio de Panamá de 1671, provocado por los motivos del asalto y toma de la ciudad por Morgan y sus piratas. Los agustinos levantaron su nuevo convento e iglesia en la nueva ciudad de Panamá en 1675. 1832, el Congreso Nacional expidió la ley por la cual se eliminaron los conventos y los agustinos tuvieron que abandonar a Panamá. Solo se quedó en la ciudad un anciano fraile de 60 años, Fray Marcos de San Francisco de Asís, quien falleció el 4 de enero de 1844. Para preservar la iglesia, se le destinó en 1861 a capilla de colegio. El convento, en cambio, fue vendido en 1855. El edificio fue adquirido por Pantaleón de la Guardia. Por operaciones comerciales posteriores, el convento fue traspasado a la familia y casa. Los agustinos estuvieron fuera de Panamá por 65 años, hasta 1898. Habiendo llegado a Panamá, unos frailes desterrados de la Orden de San Agustín procedentes de las islas Filipinas, desterrados, se consiguió que algunos de ellos se quedaran en esta ciudad, a cuyo propósito les estableció en la iglesia de San José para que restablecieran en ella el culto. Para formar su convento, los agustinos adquirieron por compra de la familia y casa un pequeño sector de su antigua casa y remodelaron su templo. Al momento que llegamos a la Iglesia San José, estábamos en época navideña, así que como es tradición bastante latinoamericana, había un nacimiento que explicaba bastante sobre la historia sobre la historia de la iglesia, la religión católica y explicaba bastante sobre el nacimiento de Jesús. Se mencionó anteriormente arquitectura barroca, pero ¿qué es la arquitectura barroca? La arquitectura barroca es un estilo arquitectónico que floreció durante el periodo barroco, que fue precedido por el Renacimiento y el manierismo y que comienza a partir del siglo XVII. La palabra portuguesa barroco define una perla de formato irregular, perla imperfecta. En la arquitectura barroca la expresión típica son las iglesias como estamos viendo actualmente, construidas con una gran cantidad construidas en una gran cantidad durante el movimiento de Contrarreforma, rechazando la simetría del Renacimiento.
Como pudieron haber observado anteriormente, ninguna de estas iglesias son simétricas. En especial la iglesia de San José. La iglesia de San José no tiene una simetría, por eso fue que pudimos reconocer que era una iglesia barroca. Como podemos ver aquí, el techo no representa ningún tipo de simetría. Además de esto, me gustaría dar a recalcar que esta iglesia fue confeccionada en los siglos XVII, por lo tanto también puede ser considerada barroca gracias a esto, además de la simetría que no se ve. Altar de oro. Turistas de todo el mundo se maravillan con sus vitrales confeccionados en la ciudad italiana de Florencia, instalados en 1963, que representan a Santa Rita de Casia, San Agustín, la Virgen de la Consolación y San José. Sin embargo, a todo aquel que visita la ciudad le llegan versiones sobre el imponente altar mayor de oro, cuya conservación es para muchos un hecho histórico y para otros una leyenda. Se trata de un altar labrado en madera de caoba recubierto en van de oro. En el ángulo superior derecho está representado San José, el Padre de Jesús y Santo Tomás de Villanueva. Hacia la izquierda está Santa Clara de la Cruz de Montefalco y debajo se ve la imagen de San Agustín. En el centro la Virgen María sostiene al niño Jesús en su regazo. Arriba del retablo se observa la figura del Padre Eterno dentro de un círculo. Su cabeza está enmarcada en un triángulo que representa la Trinidad. Su mano derecha bendice al mundo y en la izquierda sostiene una balanza, símbolo de justicia. La iglesia estaba en la antigua ciudad, conocida como Panamá la Vieja, completamente destruida por el asedio pirata en 1671. Como dijimos, la iglesia de San José es considerada como símbolo de la reconstrucción de Panamá, saqueada y destruida por los piratas. Se dice que al tiempo que tuvieron lugar los terribles incendios provocados por Morgan, la Orden de San José levantaba este templo de piedra cerca del Puente Rey. Si bien la construcción no está terminada, contaba ya con el altar mayor revestido en oro, la joya más valiosa de la época. Me gustaría explicarles sobre las columnas salomónicas. En la arquitectura, una columna salomónica es conocido como una columna el cual su contorno está en forma de espiral. Como podemos ver aquí, en el altar de oro, efectivamente sí tiene columnas salomónicas, ya que tiene su espiral acá. Las columnas salomónicas se llaman de este modo debido a que había una supuesta existencia de este tipo de columnas en el legendario templo de Salomón. Es bastante propio de la arquitectura barroca, ya que este tipo de columnas fue utilizada frecuentemente durante esa época, ya que representa excelencia en el efecto del movimiento. Y también porque, como les dije anteriormente, barroco significa algo que no es simétrico, y estas columnas, como pueden ver claramente, no son simétricas. ¿Y cómo pasó de Panamá la Vieja al casco antiguo? Los lugareños repiten una historia que ya tiene rango de oficial. Vaya. El olfato de Morgan, que sabía de la existencia de grandes botines en la ciudad, zona de pasaje del oro producido en las colonias españolas del Pacífico hacia Europa, llegó a la iglesia San José en busca de oro. Cuenta que un fraile de la Orden de los Agustinos Recoletos, en un acto previsor, sugirió unos días antes de cubrir el altar con una mezcla de albayal de óxido de plata para teñirlos de negro. Esa pintura le daba el aspecto de trabajo inconcluso y, según las versiones, confundió al astuto pirata inglés. De acuerdo con los relatos populares que figuran en las guías de turismo más prestigiosas del mundo, Morgan llegó a la iglesia, miró todo minuciosamente y se quejó a viva voz de la pobreza que reinaba en el lugar. Por este motivo, el fraile Juan le pidió una limosna de 1000 ducados para finalizar el altar. En esos días, otros incendios azotaron la ciudad y los monjes decidieron reconstruir su templo en el nuevo asentamiento de la ciudad, el actual casco antiguo, donde tuvo lugar la refundación de Panamá en 1673. Ah, sí, cierto. Sin embargo, esta versión de los hechos está puesta en jaque. La iglesia fue construida entre 1671 y 1675, después de los incendios que convirtieron en ruinas a la ciudad original.
ubicada unos 8 kilómetros hacia el este de la actual conocida como Panamá la Vieja, donde quedan solamente ruinas. Y lo más importante, expertos aseguran que el altar no pudo haber sido construido antes del siglo XVIII. La influencia del arte barroco, sin embargo, había llegado a América desde el siglo XVII. Como sea, la importancia de esta historia es que la iglesia se erigió como símbolo de la reconstrucción. Y la leyenda sobre el fraile Juan Acaso es un gran acto de justicia porque demostró que su ardid estuvo a la altura de la actitud del pirata. De hecho, el relato que circula por la ciudad sostiene que Morgan, tras donar el dinero para la culminación del altar, miró al fraile sonriendo y le dijo: "Ya, creo que este Lego es más pirata que yo". Eso es todo por este video. Le agradecemos mucho su atención y muchas gracias por apreciar el video.